Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, 7:47. Indudablemente se transforma en uno de los temas más importantes de esta semana, con esta propuesta concreta que ya llega al Congreso de la República por parte del presidente Otto Pérez Molina. Es el tema del que más se está hablando, no solamente por parte de los distintos sectores políticos, sino también por las distintas cámaras empresariales y distintos sectores del país que se pronuncian en relación al tema de la reforma fiscal, de esta reforma que, bueno, entre otras cosas tiene como objetivo mayor recaudación y mayor financiamiento para los programas que se deben aplicar en este periodo de gobierno y sobre todo en este año 2012. Me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña hoy, él es exdiputado Aníbal García, secretario general del Movimiento Nueva República. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Es un gran gusto, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, es candidato también a la vicepresidencia del país, o sea, claro, con varios puntos importantes que destacar, pero también con la experiencia que tuvo en el Congreso de la República, donde ya se empezaba a hablar del pacto fiscal, de la reforma fiscal, y se analizó en varios puntos, y sería importante conocer a grandes rasgos qué piensa de esta propuesta que está enviando el Ejecutivo y que ya está en el Congreso de la República. Bueno, mire, lo primero creo yo que es importante reconocer que es de gran trascendencia que este gobierno, que es un gobierno, por decirlo así, de corte empresarial o muy apoyado por el sector empresarial, reconozca que en Guatemala tenemos que hablar de una reforma fiscal. Es decir, ese punto es fundamental, porque el anterior gobierno estuvo insistiendo en esa propuesta, pero encontró una oposición, diría yo, bastante fuerte, bastante contundente de todos los sectores que se oponían tajantemente a la posibilidad de hablar de este tema. Hay que recordar que este tema siempre es un tabú para sociedades como la guatemalteca. Tema que casi ni se menciona en las campañas, porque siempre uno habla de pacto fiscal o reforma, inmediatamente se entiende como más impuestos, ¿verdad? Exactamente, y además porque existe una tradición en el país que no viene de ahora, esto es de siglos, de estar en contra de los impuestos. De manera que hoy lo que estamos viendo es la posibilidad de que podamos hacer una discusión seria de un tema que es serio, que nos conviene a todos y que por eso es bueno que el gobierno de la República se haya puesto pues al frente de esta situación. No obstante, como usted sabe que en gusto se rompen géneros, obviamente hay una reforma que en su caso, si a mí me correspondiera empujarla, sería una reforma más profunda, pero yo creo que en todo caso esta reforma es una oportunidad que se tiene para hablar del tema con mucha seriedad. Hay un tema importante independientemente de las modificaciones, pero sí podemos decir que en el tema tributario se ha ido logrando en los últimos años generar esta cultura tributaria en el país de extender facturas, de que el propio usuario reclame sus facturas. Con estas modificaciones, ¿podría alterarse de alguna manera esta cultura que, insisto, se ha ido ganando poco a poco de tener realmente esta capacidad de control que hasta el momento existía por parte de la SAT, con alguna de las medidas que se pretende impulsar dentro de esta reforma? O sea, ¿se vería afectada esa cultura tributaria que, insisto, va creciendo cada vez más? Yo creo que no. Mi percepción y lo que por lo menos yo veo con la gente con la que comparto, los profesionales con los que yo me relaciono, los pequeños propietarios, pequeños comerciantes, es de que hay una gran cantidad de gente que en Guatemala en efecto paga sus impuestos. El problema es que hay un montón de gente que hace trampa para no pagar impuestos. Exactamente. O sea, ese es el tema de fondo. Y va desde los pequeños que miran cómo hacen una trampa por ahí, se usa un buen auditor y lo complementan con un buen abogado para ver cómo se hace la trampa perfecta, pero también hay que recordar que hay grandes empresarios, que hay grandes inversionistas que también hacen lo mismo. Entonces, me parece que ahí es donde deberían de apuntarse las baterías. Cómo luchar en contra de la evasión, cómo luchar en contra de esas trampas que al final de cuentas hacen que si esto fuera fútbol, los que respetan las reglas del juego tienen el ojo puesto de parte de la autoridad, pero el árbitro deja jugar a sus anchas a quienes hacen trampa y ya sabemos quiénes son. Ese es el problema de fondo. Pero yo esperaría que en todo caso esa cultura tributaria, esa cultura de cumplir con los impuestos y saber que es un acto de solidaridad y un acto de consolidación de las instituciones del Estado, de la democracia, pueda ser lo que prevalezca en todo caso. ¿Qué puntos, desde su criterio, debería incorporar esta propuesta? Ya hay algunos muy claros que se conocen en relación a algunos aspectos muy puntuales de esta propuesta. Habrá que conocer a lo largo, por supuesto, y a lo ancho de qué se trata y cuáles son todos los puntos de esta reforma, pero que no deberían dejar de estar incluidos dentro de esta propuesta que empieza a discutirse en el Congreso. Mire, hay tres puntos que a mí me preocupa que no los he escuchado y que he visto cierta reticencia a abordar el tema, y el primero es el tema de la evasión.
yo creo que es urgente que retomen el tema de la excepción al secreto bancario. Esa es una demanda del grupo Gafi, de OCDE. Hay una presión internacional para que nosotros accedamos a tener una legislación transparente. Somos un país que está en la lista gris porque aquí es fácil evadir impuestos y no queremos verlo. Y yo no veo que el presidente de la República sea contundente en esta propuesta. Obviamente tiene su rechazo de parte de algunos sectores muy poderosos, pero si queremos que este país avance, tenemos que hablar de ese tema de la excepción al secreto bancario. El otro tema es hablar de las exenciones. Me parece que si no hablamos de las exenciones, si no ponemos el dedo en la llaga, entonces estamos dando vueltas al problema que siempre hemos tenido. Datos de la SAT, porque a mí me los dieron oficialmente en el Congreso, nos detallan que hay 24.000 millones de quetzales que se pierden anualmente en exenciones. Obviamente algunas son constitucionales, pero de las exenciones ordinarias estamos hablando de casi 15.000 millones de quetzales. Y pretenden recaudar 5.000 millones con lo que se está proponiendo. Con excepción al secreto bancario podríamos recaudar 6.000 millones de quetzales más. Entonces yo no sé por qué no se quiere hablar de esos temas que son centrales. Y el otro punto que me preocupa de sobremanera es querer dejar la discusión de las leyes de transparencia, especialmente la ley en contra del enriquecimiento ilícito, para después. Si no se aprueba la ley en contra del enriquecimiento ilícito ahora, con el paquete fiscal, yo dudo, Ricardo, que vaya a aprobarse. Conozco a mis colegas diputados, yo estuve ahí en esas arenas tan movedizas y tan especiales, y creo que el problema que tenemos es de que no existe voluntad para entrarle a una política anticorrupción en serio. Bueno, ya iba justamente, ya casi se anticipa mi última pregunta. ¿Cuál cree con esta modificación dentro de las alianzas y de quienes hoy son mayoría dentro del Congreso de la República, sin tener la mayoría absoluta para poder realmente dejar que esta propuesta pase sin la discusión necesaria? ¿Cuál será el escenario que se puede dar en estos días para analizarla y aprobarla dentro del Congreso? Mire, esta reforma tiene grandes ventajas. Lo primero es que se está presentando rápido. Y yo creo que el gobierno anterior se equivocó porque no la presentó rápido. Ahorita estamos hablando de la oportunidad de aprobarla en los 3 primeros meses. Tiene la bendición del sector empresarial y ese es un gran apoyo y fundamental. Claro. Y eso, pues no cualquier gobierno lo tiene. Pero yo creo que la gran desventaja que tiene es de que normalmente al Congreso de la República entra un caballo y sale un camello. Explico esto. El problema es que en el Congreso de la República hay muchos intereses en juego. Y cuando usted habla, por ejemplo, de poner una primera matrícula en la importación de vehículos, entonces afecta a intereses de importadores de vehículos que están en el Congreso. Cuando usted habla de corregir todo el tema de las facturas, se va a dar cuenta de que hay mucha gente que tiene intereses de que no se corrija ese problema. Claro. Entonces ahí es donde volvemos al marco general de nuestros problemas, porque en tanto nosotros tengamos diputados que lo que defienden son intereses particulares, intereses de ellos y no los intereses de la mayoría de la población, entonces es muy difícil que nosotros podamos avanzar en los grandes temas del país. Que se aprueban algunas leyes, que se hacen reformas, es importante, pero en todo caso yo creo que el mayor obstáculo que va a enfrentar esta reforma es de que, dado nuestro modelo político, los intereses que están representados adentro normalmente riñen con los intereses generales de la mayoría de la población. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto, Ricardo. Ha sido muy amable Aníbal García, secretario general de Movimiento Nueva República, y sí, vamos a seguir discutiendo, obviamente, el tema de la reforma fiscal, con todo lo que implica, ya con esta propuesta formal que ha llegado de manos del presidente de la República para ser discutida en el Congreso de la República. Otro tema importante, la fiscalización. Usted se pronunciaba a través de las redes sociales con esta pregunta que ya ponemos en pantalla. Como saben, denuncian a Mi Familia Progresa en el Ministerio Público. A la Contraloría General ve indicios de mal manejo de 1.114 millones de quetzales. Se habla de malversación. ¿Qué repercusiones cree usted que tendrá estas denuncias a Mi Familia Progresa ante el Ministerio Público? Las respuestas, vamos contigo, Byron. Así es, Ricardo, muchas gracias. Vamos a ver entonces la manera en la cual todas las personas se pronunciaban ante esta pregunta y juntos entonces repasamos las respuestas de cada uno de ustedes, iniciando con Francisco López, que él pues nos ponía que busquen tener por qué agua y jabón no serán suficientes para doña Sandra para limpiar su nombre. Ronald dice, las acusaciones siempre se dan en un cambio de gobierno, ahora ocurre con más énfasis y cobertura mediática por las eternas diferencias políticas entre el PP y la UNE.
Estoy de acuerdo en que se aplique la ley a los corruptos, pero alguien que le recuerde a Otto Pérez y a Valdetti que la campaña política ya terminó y que es tiempo de trabajar por el país. Por otro lado, Elvira Orellana nos escribía y ponía: amigos, con todo respeto, pero pueden pedir otra clase de opiniones, toda la política, si al fin todos terminan robándose todo. Francisco López también se pronunciaba y nos ponía: tienes toda la razón, Elvira, en un inicio todos honestos, al final de su periodo más ricos de lo que entraron, y no por el sueldo, sino por lo que se roban. También por su lado, Benjamín López compartía con nosotros y nos ponía: buenos días, espero que con tantas anomalías cierren este programa que solo sirvió para enriquecer a una familia, que todos saben quién fue, y crear otro programa que en verdad sea funcional en cuanto a cumplir el propósito para el que sea creado, y que su base sea darle a las familias una caña de pescar y no los pescados, para que en verdad valoren todo lo que hacen. Perdón, ya me corrieron ahí, chicos, gracias. Valoren lo que reciben, y otra que en verdad sea para gente necesitada, no para los allegados, la líder del grupo. Y por último, Claudia Coronado, que dice que se investigue y que se castigue a los responsables porque hicieron piñata con las arcas del Estado al punto de haberse apropiado de los fondos privados de los jubilados de Huatel, y de esa cuenta los viejitos no reciben ni un centavo desde hace un año. Ladrones, que se les devuelva su dinero y que se castigue a quienes resulten responsables. Es una de las respuestas que nos enviaban ustedes hacia esta pregunta del día de hoy. 7 de la mañana con 59 minutos.